Al ver a las santas mujeres que han ido a buscar el cuerpo de Jesús en el sepulcro, les anunciamos: ¿por qué buscar entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado, como lo hemos hecho desde la encarnación hasta la ascensión, la vida del Verbo encarnado. Hemos acompañado a los hombres en el evento que es el corazón de nuestra fe, la pasión, muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios, en su plan salvífico y en su inmensa sabiduría, ha deseado que seamos quienes transmitamos los misterios de la salvación. Nosotros, los santos ángeles, por el amor infinito y misericordioso que Él siente por cada uno de los hombres. Es este amor el que transmitimos los santos ángeles y que recordamos en las noches más oscuras. No está en el sepulcro, ese amor vive. No lo busquen entre los muertos, porque está vivo. Únanse a nosotros para ver que Jesús ha resucitado y para que juntos celebremos el triunfo del Señor sobre la muerte. Hoy, en Personajes de la Resurrección, los dos hombres vestidos de blanco. Queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a estos programas especiales para acompañarnos en la alegría de este tiempo de la Pascua. Nos encontramos celebrando este acontecimiento fundante de nuestra experiencia religiosa, de nuestra fe cristiana y apostólica. Se trata del acontecimiento de la resurrección. Mientras revisamos los documentos más antiguos sobre la resurrección encontrados en la Sagrada Escritura, llegamos al Evangelio de Marcos. Se dice que Marcos es el primer evangelio escrito alrededor del año 70. Por lo tanto, de los 4 evangelios, sería el primero que nos da el testimonio de la resurrección. Y nos encontramos en su capítulo 16, que es el último capítulo de este evangelio, el más breve de los 4. Se trata del evangelio que nos acerca más al testimonio escrito que recogió la tradición oral de aquel día maravilloso en que, según su narración, las mujeres que estuvieron al pie de la cruz, las mujeres que fueron a la tumba, a la sepultura y que vuelven en la mañana del primer día de la semana, María Magdalena, dice Marcos, la de Santiago y Salomé, van con aromas a la tumba, entran, tienen el valor de ver la piedra que se ha movido e ingresan a la tumba. Una tumba, según una tradición hebrea, excavada en la roca. Según el testimonio de Mateo, era una tumba nueva, en la cual fue ofrecido por José de Arimatea, precisamente para enterrar el cuerpo de Jesús. Y ahí, entonces, las mujeres ingresan y tienen la aparición en el relato de Marcos de un ángel del cielo. Vemos, queridos amigos y amigas, en el versículo 5 del capítulo 16, que ellas, al entrar en el sepulcro, no usa el término ángelos, que quiere decir ángel en griego. El texto original utiliza el término neaniskos, que refiere a un joven. Y nuestra traducción de la Biblia de Jerusalén afirma que al entrar vieron a un joven sentado. Lógicamente, por las descripciones que harán del joven, se deduce que se trata de un ángel. Es un joven sentado al lado derecho, vestido con una túnica blanca, y ellas se asustaron al verlo. Pero el versículo 26 nos va identificando a este personaje que está en la tumba. Él les dijo: no se asusten, sé que buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. El ángel, el joven, hace referencia a que no están en la tumba equivocada. Realmente están buscando en la tumba correcta.
Están buscando al crucificado, a Jesús de Nazaret. Él les anuncia la buena noticia. Él no está aquí, ha resucitado. Sin duda alguna que uno de los personajes de la resurrección son los ángeles. En Mateo como en Lucas, la tradición presenta a dos. El texto más antiguo, que es Marcos, nos presenta a un solo ángel, que lo señala como un joven, Neaniscos, un joven. Vean los atributos de este joven, sentado a la derecha de la tumba, vestido de blanco. Y estos elementos lo preparan para un anuncio. Veámoslos en detalle. El estar vestido de blanco indica que pertenece al mundo celestial. El blanco es el color de Dios, el color de la divinidad. Se dice que está sentado. Es una actitud de un maestro, de uno que va a hablar con autoridad. Pero lo más relevante que le gusta poner a Marcos es que está al lado derecho de la tumba. Es un lugar preeminente, es un lugar de honor. Realmente el joven tiene todas las características celestiales. Estas características que lo hacen y lo envuelven llegar a ser en verdad el enviado de Dios, el ángel. No olvidemos, amigos y amigas, que la definición o el significado de la palabra ángelos quiere decir el enviado, el enviado. El ángel testigo de la resurrección es el enviado que Dios ha querido hacer llegar a nosotros y en aquel primer momento a estas mujeres para comunicarles lo que Dios mismo ha hecho. Las maravillas de Dios manifestada de una manera extraordinaria en el acontecimiento que el ángel les anuncia a las mujeres. Sé que buscan, afirma el ángel, sé que están aquí buscando al crucificado, a Jesús de Nazaret. No están en la tumba equivocada. No es que se han robado el cuerpo. Yo sé que no está aquí, pero no es por un robo. No es porque quedó mal herido y él solo salió en la noche después de la sepultura. Él no está aquí porque ha resucitado. Dios, caracterizado en la Sagrada Escritura como aquel que no le gusta dejar testigos de su obra, ha enviado a un ángel. Y esto debemos de comprenderlos todos nosotros. Cuando Dios creó a Adán y Eva, pero precisamente cuando Dios hizo a Eva de la costilla de Adán, ¿qué nos dice el relato del Génesis? Que hizo que Adán cayera en un sueño profundo. Y es que Adán padecía de insomnio y estaba cansado. No, se trata de que Adán no podía ser testigo de lo que Dios iba a hacer. En toda la Sagrada Escritura, Dios no tiene testigos oculares de su obra. El hombre no puede conocer la forma maravillosa, extraordinaria, potente, cómo actúa y cómo Dios realiza todas sus obras. En la resurrección de su Hijo acontece de igual forma. Nadie sabe ni la hora ni cómo sucedió el acontecimiento de la resurrección. El ángel es autoridad divina que anuncia la buena noticia. No está aquí porque ha resucitado. Por eso este testigo de la resurrección, los ángeles, son importantes para revelarnos la autoridad del acontecimiento. Dios no nos quiere testigos oculares de su acción prodigiosa. Dios nos envía la autoridad excelente y bien definida que nos permita conocer lo que Dios ha hecho. Y en este caso, en el día extraordinario y maravilloso de la resurrección, puso al ángel, a su enviado, a comunicar a los hombres, como lo hizo en la noche de la Navidad, hoy lo hace en la mañana preciosa de un nuevo día que su Hijo ha vencido a la muerte, que no está en la tumba, porque Él no pertenece a la muerte. Su reino es el reino de la vida.
Su reino es el reino de lo imperecedero, no de lo caduco, no de lo mortal. Y qué mejor enviado que un embajador, su ángel, que llega ahí, se sienta a la derecha de la tumba, está vestido de blanco y está ahí, dispuesto a transmitir con la autoridad de Dios el acontecimiento portentoso. Sé que buscan a Jesús Nazareno, no está aquí, ha resucitado. Los ángeles son hoy por hoy y lo seguirán siendo siempre aquellos primeros testigos que transmiten la acción de Dios a nosotros. Queridos hermanos y hermanas, acojamos hoy el mensaje del ángel. Vayan y díganle a Pedro y a sus demás discípulos que me verán en Galilea. El ángel reconoce a la cabeza del grupo de los 12, a Pedro, y le pide eso a las mujeres: díganle a Pedro y a sus discípulos que le verán en Galilea. El mensaje del ángel nos invita a todos en los días de Pascua a volver a Galilea, lugar de origen y punto de partida de la misión de la Iglesia como acto fundante después de la resurrección. Felices Pascuas, y que este bello ángel nos siga comunicando la noticia de que Jesús no estuvo en la tumba porque Dios lo había resucitado. Felices Pascuas de Resurrección para todos ustedes, queridos amigos y queridas amigas. De los personajes quizás más simpáticos de los testigos de la resurrección son los ángeles. El padre Tony ya les ha hablado de cómo se ve en la tradición bíblica la imagen del ángel. Han entendido que efectivamente ángelos en griego significa el mensajero, aquel que anuncia algo, cualquier cosa, porque no necesariamente lo debemos de ver en el plano divino. También es cierto que en la Biblia aparece mencionado no menos de 400 veces el término ángel, de alguna forma. Solo que el problema está en que si efectivamente se trataba de ángeles los que anunciaron a las mujeres el primer día de la semana el acontecimiento de la resurrección. Si se fijan bien, en el Evangelio de Lucas, que es el que hemos leído justamente este año, escuchamos que eran 2 varones vestidos de blanco. Claro, Tony les explicó muy bien el hecho del tema del color blanco, ese es un color definido únicamente para Dios, el hecho de la manera como se presentan, que las mujeres se postran, todos esos elementos están claros ahí. Ahora bien, ¿cómo entender la figura de los ángeles ahora en la historia de la iglesia? O sea, porque la clave es estos anunciadores de la resurrección, estos que son los primeros en dar a conocerlo, no es María Magdalena. María Magdalena es la primera desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista divino, aquellos estaban ya parados ahí, uno en la cabecera y otro a los pies, como dando a entender los grandes protectores, lo cual continúa la tradición bíblica, eso no ha cambiado. Ahora, ¿cómo la iglesia asumió la figura de los ángeles hacia adelante? Es decir, ya propiamente en la historia. Y si efectivamente estos ángeles tienen algún papel o alguna responsabilidad, porque vamos, estaba claro, para anunciar la llegada del Hijo de Dios, se comprendía perfectamente tanto en el libro de Daniel como lógicamente en los evangelios, sobre todo en el evangelio de Lucas, la figura del ángel Gabriel. Bueno, perfecto, pero luego lo vamos a ver posteriormente la figura de los ángeles. Por ejemplo, en el último de los libros de la Biblia, en el libro del Apocalipsis, aparecerá clara la figura del ángel, sobre todo cuando en el capítulo 15 se nos presente a San Miguel como el gran protector de la iglesia, como el general de las huestes, de los ejércitos celestiales. Aunque claro también, ahí está el problema, por eso digo, insisto, hay tanta dificultad incluso desde el punto de vista bíblico, porque si ustedes se fijan, el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro del Apocalipsis, al ángel de la iglesia de Tiatira dile, al ángel de la iglesia de la Odisea dile, al ángel de la iglesia de Éfeso, las 7 iglesias de Asia Menor a las cuales iba dirigido el libro de la Revelación, el libro del Apocalipsis. Y ahí ¿a quién se refieren? El ángel es el obispo. Ahí no se trata de un ángel custodio, de un ángel que guarda la iglesia de Filadelfia, la iglesia de Esmirna, no, sino que se trata del obispo. Y entonces, el solo hecho de que ya desde el primer siglo
finales del siglo I, inicios del siglo II, exista ese trastocar el término, nos puede dejar en una disyuntiva. La verdad es que no la hay, o sea, sencillamente es que el ángel es el que cuida, el que protege, y ustedes verán cómo en la tradición de la iglesia aparecerá una figura de los ángeles custodios, que tienen origen en la Biblia. El ángel de la guarda, incluso, no sé si a ustedes les pasó igual que a mí, pero normalmente a mí me enseñaron a rezar antes del Padre Nuestro y del Ave María. Mi mamá me enseñó a rezar el ángel de la guarda. Todavía hasta el sol de hoy, cada vez que me voy a acostar, cada vez que me levanto, cada vez que salgo, invoco al ángel de la guarda, el que me cuida, cuidado que no es el ángel de la guardia, no, pues de la guardia de honor presidencial o esos otros, no sé quién es, o sea, es el ángel de la guarda, el ángel custodio. Eso es una tradición hermosísima. Fíjense que ya desde el siglo VIII de nuestra era se tenía una devoción muy grande, sobre todo en Inglaterra, a los ángeles custodios. Y ahí nació esa oracioncita que yo lo he escuchado en varias versiones. Yo conozco la que me enseñó mi mamá. Fue la primera oración que aprendí después de aprender a persignarme. Y entonces ha quedado esa tradición muy hermosa. En el año 1608 el Papa creó la devoción universal y puso la fiesta el 2 de octubre de los ángeles custodios, de los ángeles que acompañan, de los ángeles que guardan. Así como en Getsemaní había un ángel acompañando al Señor Jesús, y como son ángeles los que acompañan el acontecimiento de la resurrección, de la misma manera ustedes y yo tenemos un ángel que nos cuida. Tenemos un ángel al que se le ha encomendado la tarea de acompañarnos. Y debemos ser muy devotos de ellos, cuidado. Solo que ahí es donde entra el problema, y ojalá tuviéramos el tiempo suficiente para hablar de los ángeles de verdad. Se ha caído en una verdadera ridiculización de la tarea de los ángeles, muy pero muy grave. Sobre todo porque la New Age, la nueva era, habla mucho de los ángeles, los presenta demasiado, y entonces se ha creado una angelología tal que más bien los ha desvirtuado, les ha hecho perder el sentido último y real. Miren, ustedes van a veces a las librerías en Europa, en Estados Unidos, y se van a encontrar con estantes larguísimos y grandes sobre libros sobre ángeles. Incluso a mí me regaló alguien cómo ponerle nombre a tu ángel de la guardia. Por Dios, ya lo tiene, porque se lo voy a poner yo. Si es el ángel de la guarda, ya tiene un nombre. Es un ser celestial en la presencia de Dios, que en ese caso, insisto, hablando de los ángeles de la guarda, que Él, el Señor, ha encomendado me cuide a mí. O sea que por lo tanto no tengo por qué yo ponerle nombre, ya lo tiene. Pero ya les digo, tanta cosa que se ha generado es esa espiritualidad sin Dios, y entonces la figura de los ángeles y las dibujan con figura femenina, es una cosa que verdaderamente pierde todo su sentido. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. La angelología tiene un valor y en la iglesia ha sido importantísimo. Hago rapidísimo la referencia. Primero les pongo la fiesta de los ángeles custodios. Algunos dirán, ¿por qué el 2 de octubre? Echen para atrás, como dicen en el pueblo, echen para atrás. 3 días antes, 29 de septiembre, la fiesta de los santos arcángeles. Por eso se colocó la fiesta de los ángeles custodios 3 días después, 30, 1, 2, para que quedara junto la celebración, la angelología desde el punto de vista litúrgico. La iglesia siempre, absolutamente siempre, ha confiado la protección de la misma a los ángeles, sobre todo a San Miguel Arcángel, el cual ha tenido cualquier cantidad de apariciones y de manifestaciones, vinculadas, muchas de ellas, a la defensa de la iglesia, a la protección de la iglesia y al culto de la Santa Eucaristía. El ejemplo más claro, más evidente, es la devoción que existe a San Miguel Arcángel, por ejemplo, en la parte adriática, allá en Italia, donde está la Basílica de San Miguel Arcángel en Gargano, ¿ya? Ahí, cerca de donde está el Padre Pío, cerca de Pietrelcina, ahí está la cueva de San Miguel, donde supuestamente en el siglo V, específicamente en el 408, se apareció a alguien. Había una devoción en esa área del culto a los toros y se sacrificaba a los toros. Y entonces ahí surgió justamente una aparición de San Miguel Arcángel que dijo que aquel lugar, yo he tenido la gracia de celebrar la Santa Eucaristía ahí en esa cueva de San Miguel, y desde ahí se ha extendido muchísimo la devoción a San Miguel Arcángel. En Constantinopla había una basílica dedicada a San Miguel Arcángel como protector de la iglesia. Hay en Roma,
no sé si se alcanzan ustedes a recordar esas imágenes, tal vez la producción nos ayude en algún momento con eso, la imagen del Castel Sant'Angelo, el castillo que está frente a la Basílica Vaticana, cerca de la Basílica Vaticana. Ese es un castillo dedicado a San Miguel Arcángel, era la mole de Adriano, era supuestamente donde iba a ser enterrado el emperador Marciano Adriano, pero luego los papas la convirtieron justamente en un lugar de protección, para proteger al Papa, y por eso se encomendó a San Miguel Arcángel, porque es el lugar de la protección de la iglesia. Y así han habido muchas apariciones en distintos lugares, por ejemplo en Francia, en Mont Saint-Michel, o bien en México, ya San Miguel de los Milagros. O sea, siempre aparece San Miguel Arcángel vinculado a la protección de la iglesia, porque esa es una función propia de los ángeles. Y les decía también, en el caso de San Miguel Arcángel, la devoción a la Santísima Eucaristía. En las apariciones a los pastorcitos en Fátima, quien les hablaba originalmente a los niños era San Miguel Arcángel, y era San Miguel Arcángel el que los invitaba a rezar, el que los invitaba a orar a los niños. Es una tradición preciosa, sin duda. Concluyamos, porque el tiempo apremia. La figura de los ángeles es necesaria. Son seres espirituales a los cuales se les ha encomendado varias funciones. La adoración en la presencia del Señor, pero en el caso nuestro, para la iglesia, la custodia y el cuidado de la iglesia. Invoquemos nuestro ángel de la guarda. Decía San Juan 23, decía que nosotros debemos siempre invocarlo, siempre tenerlo presente, para que con él a nuestro lado no erremos el camino del proyecto de Dios. ¿Ha puesto atención? Cada domingo, durante la misa, en el credo que rezamos, decimos que creemos en un Dios que es el creador del cielo y de la tierra. Y todavía lo definimos mejor diciendo, de todo lo visible y lo invisible. Pues en la Sagrada Escritura, la expresión cielo y tierra significa todo lo que existe, la creación entera. La tierra es el mundo de los hombres, mientras que el cielo, o los cielos, que pueden servir para señalar el firmamento, también es el lugar propio de Dios. Ya ven que en la oración que el mismo Jesús nos enseñó, empieza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Bueno, pues la palabra cielo indica también el lugar de las criaturas espirituales, los ángeles que rodean a Dios. Allá por 1216, en el Cuarto Concilio de Letrán, la profesión de la que de ahí salió afirma que Dios, al comienzo del tiempo, creó a la vez de la nada una y otra criatura, la espiritual y la corporal, es decir, la angélica y la mundana. Luego, la criatura humana, que participa de las dos realidades, pues está compuesta de espíritu y de cuerpo. Y es que la existencia de seres espirituales no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. Y dan testimonio de ellos tanto la Sagrada Escritura como la tradición. Pero, ¿quiénes son los ángeles? San Agustín nos dijo, el nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. Ya ven, con todo su ser, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios. Jesús nos contó que siempre están contemplando el rostro del Padre que está en los cielos. Y según el Salmo 103, son agentes a sus órdenes, atentos a la voz de su palabra. Son criaturas puramente espirituales, que tienen inteligencia y voluntad. Son criaturas personales e inmortales y superan en perfección a todas las criaturas visibles. El resplandor de su gloria lo prueba. Para los ángeles, el centro del mundo es Cristo, y es que los ángeles le pertenecen. Al final de los tiempos se presentará en su gloria acompañado de todos sus ángeles. Los ángeles le pertenecen porque fueron creados por Él y para Él, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo es creado por Él y para Él. Le pertenecen más aún porque los ha hecho mensajeros de su proyecto de salvación. La carta a los Hebreos dice, ¿es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación? Desde la creación, donde los ángeles son llamados hijos de Dios, y a lo largo de toda la historia de la salvación, los encontramos anunciando de lejos o de cerca esa salvación y sirviendo al designio divino de su realización. Cierran el paraíso terrenal, protegen a Lot, salvan a Agar y a su hijo,
detienen la mano de Abraham, la ley es comunicada por su ministerio, conducen al pueblo de Dios, anuncian nacimientos y vocaciones, apoyan a los profetas, y esto solo para decir algunos casos. Y ya ven que el ángel Gabriel, el ángel de los comienzos de todo lo bueno, anuncia el nacimiento del precursor y es el del mismo Jesús. ¿Qué les parece? Desde la encarnación hasta la ascensión, la vida de Jesús, verbo encarnado, está rodeado de la adoración y del servicio de los ángeles. Cuando Dios introduce a su primogénito en el mundo, declara: adórenle todos los ángeles de Dios. La alegría con que cantaron el día de su nacimiento, que los hizo salir del cielo para compartir su gozo, no ha parado de resonar en la alabanza de la iglesia. Gloria a Dios en el cielo. Protegieron la infancia de Jesús, le sirvieron en el desierto, lo reconfortaron en su agonía, cuando él podría haber sido salvado por ellos de la mano de sus enemigos, como sucedió en otros tiempos en Israel. Son también los ángeles quienes evangelizan, anunciando la buena nueva de la encarnación. Y por supuesto, no se podía perder la fiesta de la resurrección de Cristo. Esos ángeles que marcan los grandes momentos del Evangelio, así como marcaron las etapas del pueblo de Dios en su historia, aparecen anunciando la vida ante la puerta abierta de lo que se pensaba era una tumba cerrada. Triunfo final de la fe de una vida entera. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La puerta del cielo se ha abierto al rodar la puerta del sepulcro y los ángeles se asomaron. La tumba fúnebre que ha convertido en trono del ángel, parado sobre la piedra que sellaba la tumba, su postura es un desafío a la muerte. Que vengan y vean todo lo que creían que todo había acabado. Ahora es cuando todo comienza. Si el ángel de Belén anunció los comienzos, el de Jerusalén inaugura la plenitud. Jesús ha cumplido su misión y la alegría que trajo para todo el pueblo en su venida es ya realidad para todos los tiempos en su despedida. El ángel está otra vez instalado en su misión favorita, que es traer alegría. Alegría contagiosa que extiende la noticia como los testigos de la resurrección de la mañana gloriosa. Hemos visto ángeles, hemos visto al Señor, hemos caminado con Él, hemos comido con Él. Presencia ya constante del Señor de la gloria y compañía de su escolta de ángeles. Dios mandó al traer a su primogénito al mundo, adórenle todos los ángeles. Y los ángeles lo han seguido durante toda su vida y lo acompañan con más gozo que nunca en la resurrección. Evangelizar es anunciar la buena nueva y la buena nueva es la resurrección de Jesús. Los ángeles nos la anuncian para que nosotros vayamos anunciándonos unos a otros. Misión de los ángeles, hecha misión nuestra. Ha resucitado, ya no está aquí, el sepulcro está vacío, pero la esperanza está llena. Felices Pascuas de Resurrección.